Programas de Paraguay. El corazón gigante de América del Sur. Me invaden las añoranzas y mi corazón hoy llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Muy buenas noches, amigas, amigos. Tenemos un completo resumen de lo acontecido en la semana en la Honorable Cámara de Diputados. Proyectos de leyes debatidos por los legisladores de los 17 departamentos de la República del Paraguay. Hacemos extensiva también nuestra salutación a todos los compatriotas residentes en España. Toda la información de la Cámara de Diputados de Paraguay por Canal Latino TV. El renovado saludo a la comunidad latinoamericana de España, especialmente la compatriota. Esto es Unicanal con toda la información desde el Paraguay, en el corazón de la América del Sur. Gracias por acompañarnos a través del Canal Latino. Estos son nuestros titulares de la semana. Bienvenidos a los premios ATBC 2011. Y en este sobre está el único ganador en esta categoría, la número 5, y es Noticiero Unicanal de Asunción, de Paraguay. Festeja a la gente de Asunción del noticiero de Unicanal, excelente abordaje de las noticias con amplio despliegue periodístico y el valor agregado de mesas de charla y debate. Felicitamos a la gente del noticiero Unicanal. Saludos amigos desde Asunción del Paraguay. Lo que acaban de ver ustedes es la ceremonia de premiación al trabajo realizado acá en Unicanal, con estos trofeos obtenidos por nuestra empresa acá en Asunción del Paraguay, que nos acompaña Cristina en nuestra mesa de trabajo. Exactamente, estos son los premios de ATBC, la Asociación Argentina de Televisión por Cable. Estamos sumamente orgullosos y contentos de poder compartir estos premios con ustedes. De esta forma empezamos entonces nuestro contacto semanal con ustedes con las informaciones más importantes de la semana en el Paraguay. Y ya hablamos de los nuevos electores ya de cara a las presidenciales del año 2013. 250.000 nuevos electores se suman al padrón electoral. En el exterior son aproximadamente 5.000. El Paraguay cobrará un precio superior por la energía que se vende a la Argentina. Desde el 1 de noviembre, Paraguay resolvió aumentar la tarifa de electricidad que vende a la Argentina desde Acaraú. Anteriormente, el valor de la electricidad solo permitía al Paraguay igualar el costo de producción que demandaba la central. Sin embargo, el incremento hace que hoy la energía se venda a costos de mercado al vecino país y permita a la ANDE obtener ingresos por $12 millones anuales en concepto de venta de energía.
veamos goles de la cuarta fecha del torneo Clausura. El triunfo de Olimpia sobre General Caballero por 2-1 en el Estadio Defensores del Chaco. El decano se reencontró con la victoria. Quedó como único líder con 9 puntos. Se fue la segunda derrota del conjunto Matarife. Quedó con 4 unidades. Continúa complicado en la zona de descenso en el último lugar. Sergio Almirón en su debut abrió el marcador. A los 24 minutos, a los 27, el colombiano Vladimir Marín, otro que festejó fue Libertad, se impuso 3-0 a Guaraní en el estadio Rogelio Olivieres, consiguió su segunda victoria, con 8 puntos quedó en el segundo puesto, a un punto del líder Olimpia. Normalmente el Panteón Nacional de los Héroes alberga a héroes, valga la redundancia, de la política, de la milicia. Sin embargo, muy pronto 3 figuras del arte y del espectáculo descansarán allí. A las figuras de la política y la milicia que descansan en el Panteón Nacional de los Héroes se le sumará muy pronto el músico y poeta Emiliano R. Fernández, nacido en el año 1894 y fallecido en 1949. Acento paraguayo y actualidad de nuestro país a través del canal latino, especialmente para nuestros compatriotas, Cristina. Exactamente, desde el corazón de América del Sur es un placer para nosotros informarles todas las semanas. Nos reencontramos la próxima semana aquí desde Unicanal en Asunción, Paraguay. Hasta la próxima. Con programas de Paraguay. La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones. Cultura es el pilar fundamental para definir lo que somos y lo que fuimos. A lo largo de este ciclo, hablaremos con actores, músicos, artistas plásticos, cineastas, bailarines, entre otros. En escena mostrará de forma divertida y entretenida nuestra cultura y sus personajes principales. Y porque creo que es una plataforma muy interesante hoy por hoy para poder contar historias, y me parece que en Paraguay hace 15 o 20 años uno no podía ni siquiera soñar con hacer audiovisual como una profesión, y me parece que hoy sí. Leer, me gusta ver fotografías, me gusta ver cine, me gusta ver pintura cuando viajo, sobre todo museos, galerías. Me parece que uno tiene que tener como un intercambio con su tiempo a partir de todas las artes. Me parece que el cine tiene como una muy buena comunicación con todo. Hoy en escena invadimos El Conejo, un programa de entretenimiento para la familia que ha estado por más de 4 años acá en Telefuturo. Vamos a conocer a su conductor. Un cariño grande, estamos juntos, somos uno. Gracias a Dios se aprobó el sí, tienen el derecho al voto, ustedes y nosotros vamos a cambiar Paraguay. Muchísimas gracias y un beso enorme para todos ustedes, vamos a seguir divirtiéndonos acá en El Conejo. Disfrutamos, nos reímos, bailamos y bueno, todos los sábados aquí por la noche siempre van a estar ellos para poder divertirnos a todos y a vos también desde allá. Así que ahora vamos al próximo bloque. Estoy con Humbertico y Urbanos.
nada, un saludo enorme a toda la gente hermosa paraguaya que vive en España, de parte de Humbertico y Urbanos. Un saludo enorme. Con mi perro, mi casa y mi trabajo, por un minuto a su lado. No importa un mamacita linda, acércate, vamos a bailar. Dale, dale. Vente a mi ladito, despacito, ponte a perrear. Despacito, despacito, suavecito. Dale, mamacita linda, acércate, vamos a bailar. Los sábados a la tarde hay entretenimiento y ese entretenimiento se llama Ataque. Para la gente de Barcelona, para los paraguayos residentes en Barcelona y los latinos en general que quieran disfrutar música alegre. Bueno, el número 2 también va a estar por ahí, si Dios y ustedes lo permiten. De parte de este servidor, Hugo Javier, desde Paraguay, desde Canal 9, desde el primer y único programa tropical en la televisión paraguaya, programa Ataque. Vaya un cariño grande a la colectividad latina y paraguaya residente en España. Yo sé que no es fácil cómo viven, cómo trabajan, cómo se esfuerzan para salir adelante. Así que les dejo un solo consejo. No se me queden, en la vida hay que ir al ataque. En escena te presenta a los mejores realizadores de Paraguay. Bueno, Si te caja un proyecto, en realidad ya casi del 2004, digo casi porque hace mucho estamos remando con este tema, y en realidad es una idea antiquísima de grabar una película en el mercado, porque es un ambiente maravilloso. Entendeme que viene mitad. Son 7 cajas que tenés que cuidar como tu vida. ¿Entendiste, pa? Cuando las cajas vuelvan otra vez a sí mismas, te da la otra mitad. ¿Qué puta lo que enviaste entonces? Continuamos con Cine en Construcción. Y el premio en construcción de la industria, consistente en la postproducción de la película hasta la copia de 35 milímetros con subtítulos en inglés y la distribución en España, es para 7 cajas de Juan Carlos Maneglia y Tama Cherborí de Paraguay. Paraguay es un país que está en el corazón de Sudamérica y que tuvo muy pocas posibilidades de desarrollar su cine, pero tiene muy lindas historias para contar. Entonces le queremos dedicar este premio a nuestro querido Paraguay. Muchas gracias. Gracias, San Sebastián. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la entrevista y un saludo grande para toda la comunidad paraguaya en Barcelona, para todos los paraguayos en España, para todos los paraguayos que residen en el exterior y que sabemos que nos siguen. Un beso grande para ellos y gracias por estar siempre junto a nosotros. Gracias. Para toda la gente de Barcelona, buenísima onda, queremos cada vez llegar más a ustedes, nos encanta que consuman la televisión, que es de ustedes en realidad, de todos los paraguayos que están allá, y con Baila Conmigo Paraguay, Calle 7 y todos los programas de Telefuturo estamos llegando cada vez más lejos y con todos ustedes muy buena onda, y espero que en poco tiempo podamos estar saludándolos a todos por allí. Hola a toda la gente que está en Barcelona, España, la colectividad paraguaya, en serio un beso enorme, les mando acá de Paraguay, la distancia no nos separa, en serio de corazón, muchísimas gracias. A toda la gente que está en el exterior y que está luchando por la familia, les deseo lo mejor del mundo, métanle garra, métanle fuerza y nunca, nunca dejen de soñar. Estamos muy felices de haberte entregado el primer capítulo de En Escena. Pero más felices nos pone el que nos hayas acompañado. En Escena te trae la próxima semana mucho más. Esto apenas comienza. Dale, mamacita linda, acércate, vamos a bailar.